Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión. Hola, Pastor. Pastor Buenas noches, Migdonio. hermano Max. Hola. Buenas noches, equipo. Buenas noches, maestro Max. Buenas noches. ¿Qué Aquí tal? estoy con mi café. Ja, 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 ja. Ese es un café buenazo, Buenazo. buenísimo, un gran café. Qué bueno, Así es. qué Sí, bueno. aquí Ya estamos, hermano. estás listo, Pastor, al pie del cañón. Amén, mi hermano. Amén. Listo, comenzamos en un instante, hermano. Ok. Bienvenida María Rivas desde Ferreñafe, Perú. Nuestra querida María Rivas, siempre fiel al pie del cañón. Puntual, siempre viajando en el motocarro, en el taxi, donde sea, saliendo de la oficina, chapando su bus, ella está conectada. Gloria a Dios. El Señor bendiga su fidelidad. Dios bendiga tu fidelidad, querida María. Un gran abrazo para la mamá Josefa. Que el Señor lo siga bendiciendo. Gracias, Juan, también. Julia querida, un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, recordándonos que tu fe sea más grande que el temor en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Levantemos nuestra mirada a Dios, quien nos dice, tranquilos, no tengan miedo, no tengan temor. Yo peleo por ustedes. Es interesante, estuve viendo este pasaje y cómo el pueblo de Israel al salir de Egipto, la primera tranca, la primera dificultad que encuentran en el camino es que se encuentran frente al Mar Rojo, ¿no? Y atrás venían los egipcios para recapturarlos o para matarlos o para traerlos de vuelta a Egipcio, ¿no? Entonces, ellos se asustan, tienen miedo, tienen temor como cualquiera, porque viene todo el ejército de los egipcios, vienen a capturarlos o a matarlos o a llevarlos de vuelta a Egipto, ¿no? Entonces, en Éxodo 14, 13, 14, Moisés les respondió, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios nos va a salvar. A estos egipcios que ahora ustedes ven, no lo volverán a ver nunca más, porque Dios pelea por ustedes. Así que la dificultad, el problema, el cáncer, la enfermedad, la deuda, creamos que el Señor nos dice tranquilos, que eso que te hace tanto daño, no lo vas a volver a ver jamás. ¿Por qué? Porque Jesús pelea por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche queremos elevar ante ti nuestros ojos, elevar ante ti nuestra oración, nuestra plegaria. Oh Dios, levantar y ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo de olor grato y fragante hacia ti, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos reconocerte, Señor. Padre bueno y eterno, Señor Dios todopoderoso. Aleluya. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jehová de los ejércitos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz, Rey soberano.
el león de Judá, la estrella de David, el poderoso de Israel, la estrella de David. Aleluya. El lirio de los valles. Aleluya. La peña de Oreb que está brotando aguas de vida saludable para ti y para mí. Ese es nuestro Dios eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vive y reina por todos los siglos de los siglos. A ti sea honor y gloria, Señor, en esta noche. Gracias por darnos la vida. Gracias, Padre, por permitirnos que tengamos una reunión, una conferencia con el Rey del universo, con nuestro Señor. Un grupo de tus hijos invierte su tiempo, Señor, no porque los llamé yo, fuiste tú, papá. Fue tu Espíritu Santo el que los convoca, el que los llama, el que los trae, el que los junta, el que los reúne, con un solo propósito, de aprender todos juntos de ti, Señor. Esta noche bendice a Pastor Migdonio. Señor, que seas tú hablando a través del Pastor Migdonio. En esta noche que podamos recibir la enseñanza, papá, y que la podamos aprender. Bendito Dios, que sea tu precioso Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, el que nos trae luz y revelación en tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido, mi querido pastor, amigo, hermano, compañero de milicia, Migdonio Coelho, del Perú y de América y de la Alemana también, ¿verdad? De la República de Alemania, también. El día martes 15 estará con nosotros el misionero Jesús Cruz de Sonora, México, que conocimos esta vez en este viaje misionero que hicimos por Huancayo. Él estuvo dentro del grupo de los mexicanos y de los de California, y él ya está en su país, en su tierra natal, y el martes estará compartiendo con nosotros su experiencia, su testimonio. Así que no falten el día martes 15, por favor, estará este mexicano compartiendo, este hermano querido compartiendo con nosotros. Pastor Migdonio Coelho, bienvenido a casa, tú eres de casa, hermano querido. Toda la audiencia es tuya, hermano, bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una vez más, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Doy gracias a Dios por darme una oportunidad más de poder estar delante de ustedes, amados hermanos, y así poder compartir una porción más de la palabra de Dios, del alimento de Dios. Sé que estamos todos con nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto, tanto yo como para recibir, como ustedes para recibir, y sé que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar en esta noche. Lo que quiero compartir en esta noche, como texto base, lo encontramos o lo tenemos en la Biblia en Primera de Corintios en el capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 4 al 6 primero. En Primera de Corintios 10, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Como que hay una paradoja aquí, ¿verdad? Si rápidamente damos un vistazo a los primeros versículos, ¿no? Del 1 al 4, podemos ver cómo Dios
trató con su pueblo, el pueblo de Israel, en el pasado. Realmente esto es maravilloso, de la forma como este pueblo fue bendecido. Si nosotros tuviéramos que estar ahí como estuvieron ellos, no sé cuál hubiera sido nuestra reacción como pueblo de Dios, nosotros ahora en Cristo Jesús. El título del mensaje, como ya está escrito, es que la queja no trae bendición. Aquí hay una palabra clave que podemos ver, dice todos, 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 ¿verdad? Esa es la palabra clave ahí en los primeros versículos, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos, dice, ¿no? Todos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Realmente Dios no descuidó, amados hermanos, a ninguno de ellos. Aquí podemos ver un Padre excepcional, un Padre poderoso, un Padre amante que tiene cuidado de cada uno de sus hijos en especial. Usted es especial para Dios. Yo soy especial para Dios. Todos nosotros somos especiales para Dios. Y aquí la Biblia dice que a todos, todos, aquí habla de bautismo. No vamos a entrar por ahí en esta noche sobre los bautismos, pero todos recibieron lo que Dios les dio. Y todos fueron atendidos por el hombre de Dios allí en ese tiempo que fue Moisés, que era el pastor para ese tiempo, digamos, el que estaba a cargo del rebaño, el que estaba a cargo de la iglesia, el que tenía que pastorearlos, alimentarlos, soportarlos inclusive. Y el verso 3 me encanta porque dice que todos comieron el alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento que ellos comían? El maná del cielo. Dios les enviaba maná todos los días. Si ustedes leen el camino o el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, se pueden dar cuenta de que ellos comían el maná realmente de una manera especial. Es decir, Dios les daba el maná para que lo comieran a diario. Ni siquiera ellos tenían que guardarlo. Ni siquiera tenían ellos que refrigerarlo. No tenían que almacenarlo porque se engusanaba. Dios les daba alimento fresco para que vean ustedes que siempre Dios nos da lo mejor. En este caso, a su pueblo les daba de lo mejor. Entonces ellos comían el maná, comían el alimento, todos dicen que comían el alimento espiritual, en este caso que era el maná, que era el pan o el maná era un pan enviado del cielo, amados hermanos. Para los que quizá todavía no lo conocen bien o no lo tienen claro. ¿No? Tenía una forma este maná, ¿no? Algunos dicen que era como palomitas de maíz, otros dicen que era como culantro, algo así, pero que realmente era rico y además que era dado de parte de Dios. Venía de arriba, venía del cielo. Y siendo que este pueblo era muy bendecido por Dios, podemos ver entonces aquí, comenzamos a ver los errores que cometieron estos hermanos, el error o muchos errores que cometieron el pueblo de Israel. Y al cometer estos errores, al hacer estas cosas indebidas delante de Dios, por supuesto que Dios no se agradó de ellos. Nosotros estamos llamados a agradar a Dios también. Y una forma de agradar a Dios nosotros como pueblo de Dios hoy es por medio de la fe, creyendo que Dios existe realmente para con nosotros. Como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así nos dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que los que nos acercamos a Él por fe, creamos que existe, que le hay, que está allí, ¿no?
Y la Biblia dice en otra parte de la Escritura, pues por supuesto que el pueblo de Israel carecían de fe. Y bueno, y entonces el verso 5 dice, pero de los más de ellos, hablando del pueblo de Israel en este caso ya, de los que habían sido tan bendecidos de parte de Dios, de los que habían comido el maná del cielo, de los que habían sido bautizados en el mar y en la nube y todos ellos, dice que de los demás de los más de ellos, el Señor dice no se agradó. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, dice la Biblia, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Triste esto, ¿verdad? Lamentable todo esto. El verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Usted se preguntará, bueno, pues eso fue en el pasado, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso pasó con su pueblo, ¿no? Quizá usted puede decir, no, yo no voy a ser igual, no era igual, ¿no? Lógicamente eso pensamos todos, o en su mayoría. Pero si la palabra de Dios está escrita aquí, ¿no? Diciendo que esto quedó como amonestación para con nosotros, quiere decir que también nosotros podríamos cometer los mismos errores que ellos. Es por eso que aquí la palabra de Dios, amados hermanos, nos está advirtiendo a nosotros también. La gran ventaja de nosotros hoy es que tenemos las escrituras como para leerlas y darnos cuenta, para no cometer los mismos errores. Se dice que hay que aprender lo bueno y seguirlo, ¿verdad? Aprender lo bueno y practicarlo, más lo malo hay que desecharlo. Y aquí podemos ver entonces que este pueblo comenzó a hacer cosas desagradables delante de Dios y por lo tanto Dios no se agradó, por lo tanto quedaron, dice, postrados allí en el desierto. ¿Por qué? Porque codiciaron cosas malas. El verso 6 es claro, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Está escrito, amados hermanos, dice, como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para hoy, para la iglesia. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo, un hombre ungido con la tremenda revelación que Dios le dio para escribir a la iglesia. Primera de Corintios, como otras cartas más, son escritas por el apóstol Pablo para traer revelación, enseñanza a la iglesia de Cristo hoy. Y por lo tanto, esto está escrito para nosotros, para la iglesia en general. Por eso dice, ¿no? Eh, que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dice. Inclusive el apóstol Pablo también está ahí como inclusivo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si nosotros vamos leyendo versículos más adelante, podemos encontrar en el verso 7 que dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Habla del pueblo de Israel también. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué más? Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La paga del pecado es muerte. ¿Qué más? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué más? Ni murmuréis. Miren, dice, o sea, nos está advirtiendo a nosotros ahora, amados hermanos. Nos está hablando a nosotros hoy que no debemos murmurar. Primero, hay una lista ahí de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero ya estamos en el verso 10. Dice que no que murmuremos. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces aquí
una lista de cosas indebidas que este pueblo hizo delante de Dios o para con Dios. Y yo quiero centrarme en uno de estos puntos, porque yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí les digo de que ustedes pueden leer, pueden continuar leyendo para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que está hablando la palabra de Dios, de lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo quiero que veamos, por ejemplo, ya que aquí ha mencionado algunos puntos el apóstol Pablo, haciendo historia en el pasado, él para su tiempo, cuando él escribió esta carta, en el verso 6. Lo que dice en el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Yo quiero allí que si tienen una Biblia a la mano, vayan, ¿no?, al libro de Números, ¿no? Libro de Números en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el verso 6, el verso 4 al 6 primero. Capítulo 11 del verso 4 al 6. Y aquí está parte de lo que viene hablando el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Lo que nos viene hablando el Espíritu Santo de Dios hoy a nosotros, haciéndonos recordar lo que hizo este pueblo camino a la tierra prometida allí en el desierto. En el capítulo 11, verso 4 de Números dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Uy, ¿quién nos diera de comer carne? Yo puedo ver aquí lo que pasaba con el pueblo de Israel era que tuvieron un gran antojo por comer carne. Tuvieron como yo digo, no tuvieron antojitos, sino tuvieron un gran antojo de comer carne. Los extranjeros con los cuales se habían entremezclado con ellos tuvieron este vivo deseo. Ellos sí podían hacerlo por supuesto, pero también ellos, el pueblo de Dios, se contagió de los extraños para comer carne o codiciar carne o desear carne. Y miren la forma como ellos hablan o como ellos piden. ¿Quién nos diera de comer carne? Daríamos la vida por comer carne. No sé qué hay las expresiones que uno podría decir con el propósito de adquirir la carne o de comer carne. Siguen diciendo ellos en el verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Calientito. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es decir, gratis. Nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los melones, nos acordamos de los puerros, nos acordamos de las cebollas y los ajos. Toda una lista de lo que ellos comían en Egipto. Egipto para nosotros hoy, amados hermanos, representa el mundo. Nosotros estábamos en Egipto y Dios nos sacó de ahí. Para nosotros que estábamos en el mundo, estábamos en ese Egipto, por así decirlo, en ese Egipto espiritual. Y muchas veces el pueblo de Dios, hoy, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, muchos, digo en general, como que añoran todavía volver al mundo. Quieren volver atrás, recuerdan cosas que ya no se deberían de recordar. Y eso estaban haciendo el pueblo de Israel, ¿no? Se estaban acordando de lo que ellos comían allí en Egipto. Ahora, déjeme decirle, amada iglesia, amado grupo de Un Café con Max, que ellos allá eran esclavos. Ellos no tenían la libertad que tenían ahora. Ellos eran
forzados a trabajar. Es decir, ellos no tenían derechos, no eran bien tratados. Sin embargo, ellos estaban recordando, ¿no?, a ese Egipto. Y continúa hablando el pueblo de Israel que esto viene a ser como una queja, o la queja, el título del tema, del mensaje en esta noche, que la queja no trae bendición. El 6 dice, y ahora nuestra alma se seca. Miren, ve. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste expresión. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, grupo de Un Café con Max, tengamos cuidado con lo que hablamos. Esto me trae a colación, o me trae a recuerdo, algunos años atrás había una secuencia de un programa, no recuerdo quién lo dirigía, en Radio Programas del Perú. Había una secuencia que decía, un microprograma que decía, cuidado con lo que dice. No. Y nosotros podemos aplicar esto también. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que hablamos. Porque lo que estamos hablando, recuerde que ya sea buena o mala, bueno o malo, va a traer sus consecuencias, va a traer sus resultados. Dice la Biblia que el poder y la vida están en el poder de la lengua, ¿no? Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, aquí dicen ellos, dicen ellos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, miren, nada, sino este maná ven nuestros ojos. Al maná, al pan de Dios, al pan espiritual que Dios les enviaba del cielo, lo tenían en poco. Lo tenían en menos. No vemos nada, dice, solo lo único que vemos es el maná. No lo consideraban, no lo valoraban, no sabían que este alimento venía de lo alto, no sabían que este alimento venía del Padre de las luces, no sabían que Dios los mantenía vivos por este maná, pero ellos lo tenían en menos, lo tenían en menos. Solamente esto pueden ver nuestros ojos, no ven otra cosa buena sino el maná. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes, amados hermanos. Si nosotros tendríamos tiempo, podríamos seguir leyendo y vamos a encontrar cositas más adelante, pero quiero pasar al verso 16. Ante esta queja, ante el deseo vivo de querer comer carne de parte del pueblo, ante la queja del maná, como ya estamos viendo, ¿no? El verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Para los líderes, ¿no? Ahí tenemos a nuestro amado hermano Max, maestro, líder de este grupo, de esta iglesia. Yo también tengo un grupo, y para todos aquellos que tratamos con gente, que tenemos que ver con gente, hay momentos buenos, hay momentos duros. Y aquí, fíjense, la queja de este pueblo y todo lo que estaba sucediendo con ellos, también le traía un dolor de cabeza al maestro, al líder, al pastor, que era Moisés, ¿no? Al guía,
Y entonces Dios le dijo que convocara a un grupo de gente para que lo ayudara, para que le puedan ayudar a soportar, dice, al pueblo, miren, para que pudieran, dice, soportar. Para que él no lleve la carga solo, dice en el verso 27. Para que Moisés no lleve la carga solo, sino con los ancianos que él iba a convocar por orden del Señor. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Pero al pueblo dirás, le sigue diciendo Dios a Moisés, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Era el deseo del pueblo. Era el deseo del pueblo de comer carne. Dice, y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová. Ellos habían llorado por la carne. Me hace recordar esto a veces como los pequeños, los que somos padres, sabemos, cuando nuestros hijos a veces nos piden algo y lloran para que les demos algo, ¿verdad? ¿No? Ahora mis nietos, por ejemplo, ay, quiero eso, denme, y lloran. Y aquí el pueblo también lloraba, ¿no? Pidiendo carne. Y el Señor así le dice a Moisés, y comeréis carne, dice, porque habéis llorado dice, en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Así hablaron, dice, le dice el Señor a Moisés. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Bueno, carne quieren, carne van a comer. Así le dice el Señor a Moisés. No, y pongan atención a esto, el verso 19. Y el Señor le dice a Moisés, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Wow. Hasta un mes entero comerán carne, le dice el Señor. Le dice a Moisés y al pueblo. ¿Verdad? Dice, bueno, aquí hay algo fuerte, dice en el verso 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? La queja. Como dije, la queja. ¿Para qué salimos de Egipto? Hace un tiempo yo me encontré con muchos hermanos. Bueno, en nuestro caminar diario siempre nos vamos a encontrar así con hermanos que un tiempo estuvieron en los caminos de Dios, que un tiempo estaban alabando a Dios en la iglesia, contentos, levantando sus manos y cuantas otras cosas, hasta predicando, visitando. Pero luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que ya no estaban. ¿Y qué pasó, amado hermano? Líderes, por si acaso. ¿Qué pasó? No, es que ya me cansé. Mejor estaba en mi mundo. Mejor estaba antes. Desde que me entregué al Evangelio, nada me va bien. Y entonces el enemigo los engañó y volvieron atrás. Y aquí el Señor justamente le está diciendo eso a Moisés de lo que el pueblo había dicho, ¿no? Diciendo ellos, ¿para qué salimos de Egipto? Ya les dije que ellos estaban esclavos en Egipto por el faraón. Estaban siendo maltratados. El mundo, amados hermanos, el mundo, nuestro Egipto de hoy es duro. Ni se nos ocurra volver a Egipto. Si viene ese pensamiento, bloqueémoslo. Si le viene ese pensamiento, bloquéelo de su mente, sáquelo de su corazón. No le va a ir bien volver a Egipto, pero ellos querían volver. Entonces, ahora, el Señor le dijo, no va a comer carne un día, ni 2, ni 3, ni 4, ni 6, ni una semana, ni 20 días, sino va a comer todo un mes.
ante lo que dijo el Señor, Moisés como que siendo el gran líder, el gran pastor, el gran maestro, como que le entró duda. Y lógicamente que a veces viene duda, aún para un hombre de fe, para un grande, como dice nuestro amado hermano Max, nuestro maestro, para un bravo de la fe. ¿Ah? A un bravo de la fe, miren lo que dice el bravo de la fe. Miren lo que dice el bravo de la fe. Entonces, verso 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le dice Moisés al Señor, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Señor, no lo creo, no creo. Es bastante gente. ¿De dónde vamos a sacar carne? ¿De dónde vamos a sacar tanta carne? Y para un mes todavía. Tú dices todavía que nos vas a dar un mes de carne. Aquí vemos a Moisés dudando de su Dios. Ahí vemos aquí al maestro, al líder, ¿no? Al pastor. Lo vemos aquí dudando del Señor. Como dudaron los apóstoles más adelante, años después, ahí cuando el Señor iba a multiplicar los panes, cuando iba a dar de comer a la gente que le seguía, también dijeron lo mismo los apóstoles. ¿De dónde vamos a traer tanta comida para dar de comer a tanta gente? Eran los apóstoles. Ojo, eran los apóstoles, diciendo lo mismo casi que Moisés aquí. Así que Moisés dijo esto, pero ahí le va la respuesta de parte de Dios. ¿No? Perdón. Sigue diciendo Moisés, verso 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto, es decir, se requiere bastante carne. No va a alcanzar, Señor, le dice Moisés. Ahí viene la respuesta del Señor. Escuchen, atentos. Le dice el Señor a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Gloria a Dios. Ahora vas a ver lo que voy a hacer. Ahora vas a ver mi poder, le dijo a Moisés. Bueno, sucedió lo que sucedió, vino la carne. No sé cuántos minutitos me quedan. Vino la carne, el Señor envía las codornices, que era la carne que ellos iban a comer y todo lo que pasó después. ¿Verdad? Y quiero leerles el verso 31. Dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar la altura y la distancia, cómo es que Dios envió las codornices por ambos lados, es decir, envió tanta codorniz, tanta carne para el mes que él había dicho que iba a comer el pueblo de Israel. Pero créame que realmente todo esto aparentemente, Dios demostró su poder, Dios atendió la necesidad del pueblo, pero el pueblo realmente no fue bendecido por su queja, porque hablaban mal en contra de Dios. Ellos añoraban tantas cosas del pasado que iban en contra de su fe, iban en contra del Señor mismo. Es decir, con lo que ellos estaban haciendo, hablando y haciendo, no estaban bendiciendo. Primeramente, no bendecían a Dios. Y segundo, ellos mismos no eran bendecidos. ¿No? La Biblia dice en una de las cartas también del apóstol Pablo, más adelante, dice que si vivimos por el Evangelio, andemos también por el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas. El Evangelio es salvación. El Evangelio es vida. El Evangelio es como el tema que vienen enseñando nuestros hermanos ahí, nuestro maestro Max y nuestra hermana Cecilia, Rocío Cecilia Jiménez Fernández, ¿no? Sobre, ¿no? ¿Cómo es el tema? Mentalidad de reino, ¿no? Ese es el Evangelio. Ellos
no tenían, hablando de este tema que nuestros hermanos vienen enseñando o estuvieron enseñando, no tenían mentalidad de reino. Nosotros, por la revelación que tenemos de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, tenemos que entonces entender las cosas buenas de parte de Dios para con nosotros. Vuelvo a recordarles Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ellos no anduvieron por fe, por lo tanto no agradaron a Dios. Como no anduvieron por fe, ellos no fueron bendecidos realmente, no, digamos hasta el fin. Fueron bendecidos, digamos, en tanto ellos caminaban por el desierto y Dios alimentándolo de diferentes formas, digamos, atendiéndolo de diferentes formas, ¿no? En pleno sol, de día, una nube que los cubría del sol. De noche, ¿no? Había una zarza que los guiaba. Cuando comían o tenían hambre, Dios les mandaba el maná. Cuando tenían sed, tomaban agua de la roca. Entonces ellos eran bien atendidos. Aún así, ellos todavía se quejaban. ¿Y por qué Dios puso en mi corazón enseñar esto? Porque, como dije, volviendo a Primera de Corintios, dice que esto está escrito para que nosotros, amados hermanos, de un café con Max, de todo hijo e hija de Dios, no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Esto es para amonestarnos, para llamarnos la atención, para tenerlo en cuenta. Es decir, lo que sucedió con ellos debe ser un espejo para nosotros, un espejo espiritual para mirarnos y no hacer lo mismo. Qué bonito o qué lindo debe ser para Dios escuchar a uno de sus hijos, que más bien seamos agradecidos, le digamos, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, Señor. Gracias porque me sacaste del Egipto donde yo estaba, Señor. Gracias porque, Señor, me sanaste, me curaste, me perdonaste, me limpiaste de mis pecados con tu sangre. Gracias, Señor, porque, Señor, mi familia es otra, yo soy otro. ¿Se dan cuenta? No esperemos que pasemos por cosas extraordinarias para darle gracias a Dios, sino ahí, en los mínimos detalles. En los mínimos detalles, porque con el solo hecho de poder respirar, de consumir como dicen, este oxígeno, realmente es para darle gracias a Dios. Así que no seamos, como dicen en mi tierra, no seamos quejiches. Así decimos por allá, ¿no? Por decir, no seamos quejumbrosos, no, que no esté la queja en nuestra boca. El verso 11 de Primera de Corintios, del capítulo 10 que hemos dado lectura al inicio, dice el verso 11, y con esto voy cerrando, dice, y estas cosas, ¿no? Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiere usted estar firme? Mire no caer, tenga cuidado. No, esto es lo que el Señor nos recomienda, esto es lo que el Señor nos habla, esto es lo que el Señor pide de nosotros. Que si queremos mantenernos firmes en la fe, debemos tener cuidado de no caer. Y las formas de caer o las diferentes formas de caer son algunas de las cosas que hemos visto en el capítulo 10 del 1 en adelante. Sucedieron varias cosas con el pueblo de Israel que hicieron ante los ojos de Dios. Así que no hagamos lo mismo, tengamos cuidado, amados hermanos, amadas hermanas, seamos sabios, andemos guiados por el Espíritu de Dios para que podamos agradarle a Él como hijos de Dios. Y usted mismo camine en esa libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No camine, por supuesto, también teniendo el temor a hacer lo malo. Tampoco. Eso es un extremo. No, nosotros, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esto no nos da libertad para poder hacer también cosas indebidas como hijos de Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amado Max.
Gracias, Pastor Migdonio, por compartirnos esta porción de la palabra de Dios y enseñarnos a que no podemos vivir quejándonos, ¿no? Desafortunadamente, muchos de los cristianos hemos confundido la alabanza con la quejabanza, ¿no? Sí, en lugar de alabar a Dios, venimos ahí con nuestro pliego de reclamos, ¿no? Mira por qué, Señor, mira por qué tanto frío, mira por qué tanto calor, mira por qué tanta violencia, mira por qué tiene que pasarme esto, toda una quejabanza completa, ¿no? Y lo que hemos aprendido esta noche es que eso no agrada al Señor. Tenemos que venir a Él, levantar nuestros ojos y alabarlo, adorarlo, alejarnos de la quejabanza. Gracias a Dios aquí en este café no hay esos quejabanceros, no hay, no existe. Alaban, adoran a Dios nomás. Que el Señor los bendiga muy grandemente. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana. Bendiciones. Muy buenas noches. Chao, Pastor. Bendiciones. Gracias por la palabra.